Hello, everybody. Let's see. Vamos a cambiar de idioma primero a español. Vamos a darles unos minutos para que los distintos participantes se puedan sumar al seminario. Les voy a compartir mi pantalla. Y espero que puedan ver la pantalla. Kelly, si me puedes dar un mensaje por el chat o levantar la mano o algo para saber si se ve bien el PowerPoint, si ustedes me pueden ver. Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Y me pueden ver la presentación? Veo que hay 5 personas ya en el... Ahí veo una mano. Artemio, si ustedes quieren poner preguntas en el chat, por ahí es la mejor forma. Nos podemos comunicar por ahí. Y les vamos a esperar unos minutitos más para que se vayan sumando los distintos participantes. Esperamos unos 2 minutitos y enseguida empezamos. Veo que se van sumando los participantes. Y estoy poniendo el chat. Bien. Bueno, empiezo con un poquito de introducción, así vamos dejando tiempo para la presentación. Yo soy la doctora Patricia Musolino, ya dirán por mi acento de dónde vengo, originalmente de Buenos Aires, nacida, criada en Argentina y estudié medicina también en Argentina y hice todo mi entrenamiento clínico y un doctorado en neurociencias, especializándome en adrenoleukodistrofias durante los últimos 14 años. Y trabajo actualmente en Boston, en el Hospital Massachusetts General Hospital, el Hospital General de Massachusetts, que es de adultos y de niños. También trabajo en el Hospital Boston Children's, que es solo de niños. Y soy profesora de la Universidad de Medicina de Harvard. Y esta charla un poco es a pedido de mucha de la gente que hemos conocido a través de consulta de los casos, pero además de los meetings de ALD Connect,
que como ya ustedes saben, sí, ya que están conectados con ALD Connect, es una organización sin fines de lucro que está tratando de reunir todos los que tienen interés en adrenoleukodistrofias, desde los pacientes, los investigadores, los médicos, y las distintas compañías de biotecnología y farmacéuticas que pueden ayudar a desarrollar las medicinas, avanzar el conocimiento de la enfermedad y hacer recursos como este, que son principalmente para poder mejorar el cuidado de los pacientes hoy. Con lo que tengamos de terapias y con lo que ya sabemos de la enfermedad, que nos ayuda a tener cosas más concretas. Bien, ahí veo el chat empieza a popular. Bien, veo que ya están haciendo preguntas. Vayan poniendo las preguntas en el chat. De hecho, vamos a pasar algunos de los anuncios, digamos, que tenemos que hacer. Esto nos mandan a nosotros para que ustedes sepan cómo es que nosotros apoyamos o financiamos toda la investigación que hacemos y además los tratamientos. Yo consulto para las distintas compañías farmacéuticas que están trabajando en adrenoleukodistrofias y en otras enfermedades genéticas como Biogen, Bluebird Bio, Minorix. Soy investigador principal de uno de los estudios de drogas para la enfermedad cerebral en niños, y he estado de co-investigadora en los estudios de terapia génica para enfermedad cerebral de niños. Mi experiencia mayor es sobre esa enfermedad, y la mayoría de todo lo que se hace en el laboratorio que tengo yo está subsidiado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el NIH, y muchos de los proyectos que se pudieron iniciar es gracias a las fundaciones que han donado dinero para poder hacer esos proyectos inicialmente, que después el Instituto Nacional de Salud siguió soportando. Y el Departamento de Neurología, del cual soy parte aquí en la universidad, y el hospital también han proveído un montón de soporte para poder hacer esto posible. Para los que no han estado en los Estados Unidos, en Boston específicamente, este es el hospital, y tenemos, como habíamos dicho, la posibilidad de ver pacientes antes de que nazcan, en todo el transcurso de la vida, hasta que se hacen mayores. Y es un hospital que es el hospital más grande de investigación de los Estados Unidos, entonces casi todos los médicos que trabajamos en el hospital también hacemos investigación y tratamos de desarrollar nuevas terapias, entender las enfermedades y tratar de darle respuesta a las necesidades que tienen los pacientes y el sufrimiento que causan esas enfermedades. Durante la charla hay un anuncio más, que es, acuérdense que lo que les voy a contar no es consejo médico directo, ¿sí? Si ustedes están enfermos o si tienen algún familiar que esté enfermo, lo importante es que tengan un grupo de médicos local y que busquen ayuda local. Vamos a hablar de terapias, y eso no quiere decir que se las estamos indicando en la charla, pero esto es para que sea bien claro. Y también esto les pide a ALD Connect, que no tomen fotografías de la pantalla durante la videoconferencia. La videoconferencia está grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube de ALD Connect. Entonces vamos a empezar con qué es la adrenoleucodistrofia ligada al X. Y voy a tratar de seguir el chat para saber si hay preguntas específicas de la diapositiva que estoy mostrando, pero si me pierdo la pregunta del chat, ahora cuando terminemos vamos a dejar tiempo para hacer preguntas y respuestas, así que no se preocupen que va a haber tiempo para eso. Y lo más importante es saber que es una enfermedad metabólica, hereditaria y que es progresiva, que está causada por la deficiencia, las mutaciones en el gen ABCD1. Hay más de 1.300 mutaciones ya descritas en el gen ABCD1, o sea que no es una sola variación del gen, sino que hay muchas, 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 pero lo que causan la mayoría de ellas es que el ABCD1, la proteína, no se pueda sintetizar. Y como afecta a las glándulas suprarrenales, en inglés, la glándula suprarrenal, acá hay un error en la E, es adrenal, y de ahí viene la palabra adreno, que define la enfermedad, que son estas glándulas que están arriba del riñón, que se encargan de un montón de funciones, entre ellas de producir corticosteroides y mineraloesteroides. Estos son distintas hormonas que permiten la respuesta al estrés y la conservación de agua que tienen que hacer los riñones para mantenernos hidratados.
y también afecta la sustancia blanca del cerebro. Y la sustancia blanca del cerebro es el área donde las conexiones de las células nerviosas que están en la corteza, que es la sustancia gris, se conectan entre unas y otras a través de estos, como diríamos, cables, y eso es la sustancia blanca. Y en latín, la sustancia blanca, blanco significa leuco, y de ahí viene adreno, leuco, y la distrofia es que está mal formado o desformado, ¿sí? Y estas son dos de los problemas que la enfermedad les puede dar. ¿Dónde está esta proteína que se llama ALD, porque adrenoleucodistrofia P, proteína? La ALDP, que es el producto del gen, lo que el gen produce, está localizada en una organela dentro de la célula que se llama peroxisoma. Y esta proteína se encarga de ayuda a la degradación de estos ácidos grasos de cadena muy larga. Y en la presentación van a ver que uso la abreviación en inglés, principalmente porque un montón de la gráfica que tengo está con la abreviación en inglés. So, very long chain fatty acids, ácidos grasos de cadena muy larga. Y esa acumulación de los ácidos grasos de cadena muy larga tiene un montón de repercusiones a nivel de disfunción de la célula en distintos órganos, pero también vamos a ver qué es lo que nos da la posibilidad del diagnóstico temprano de esta enfermedad. Y esta enfermedad, como veníamos diciendo, puede producir la insuficiencia adrenal o suprarrenal, como sería en español, que es la falta de cortisol. Tiene también la enfermedad de desmielinización inflamatoria. Esta es la enfermedad más conocida, agresiva, que se produce en los varones, principalmente cuando son niños. Y la degradación crónica o degeneración crónica de la médula espinal y los nervios, ¿sí? Y este es otro tipo de síntoma que produce la enfermedad y que puede pasar en los dos, en la mujer y en el varón, que tienen la mutación. O sea que las mamás no son portadoras, son también afectadas, y vamos a hablar un poquito más en detalle de todo esto. En el 2015, el Comité Federal acá americano, en el Congreso, determinó que gracias a que se pudo desarrollar un test para el estudio para la detección de los ácidos grasos de cadena muy larga al nacimiento en sangre seca, la sangre de talón, en el tamizado neonatal, se hizo mandatoria el screening de tamizado de adrenoleucodistrofia en todos los bebés que nacen. Y no está implementado todavía en todos los estados, pero se está implementando estado por estado, y ya hemos estado haciendo test desde 2016. ¿Y cómo es que funciona? Ustedes saben que cuando un bebé nace, en los primeros 2-3 días de nacido, antes de que se vaya del hospital, se colecta sangre de talón en un secante, y esto aquí tiene información genética, pero también tiene información metabólica, y eso a través de una técnica que se llama cromatografía líquida combinada, que la desarrollaron otros investigadores, se puede detectar ese pico de los ácidos grasos de cadena muy larga en la sangre seca. ¿Por qué es muy importante esto para los que no están en un sistema de salud donde el testeo metabólico o el testeo genético es accesible? La doctora Moser, Ann Moser, que es la que con su marido, el doctor Hugo Moser, descubrieron los ácidos grasos de cadena muy larga y empezaron el primer tratamiento con el aceite de Lorenzo, ella fue la que desarrolló el test para el tamizado neonatal, ofrece este test para quien sea en cualquier lugar del mundo, sin costo, si uno de los médicos locales, cualquier tipo de médico, se encarga de mandarles la muestra a ella, porque ella se tiene que poder comunicar con otro especialista o con otro profesional para poder dar los resultados y saber qué se va a hacer el seguimiento correspondiente después del resultado. En los Estados Unidos y en Europa, el testeo del tamizado neonatal se ha agregado ya automáticamente a las enfermedades que se testeaban antes, como la fenilketonuria, como el hipotiroidismo congénito, etcétera, etcétera. Dependiendo del país digamos, el número de enfermedades que se incluye. Y decimos que es una enfermedad ligada al X. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que los varones no tienen 2 cromosomas X, sino que solo las mujeres portan el cromosoma X por 2, y eso es lo que la hace femenino. El varón tiene un cromosoma Y y un cromosoma X, y eso es lo que determina la masculinización. La enfermedad, como dijimos, el gen vive, está en la secuencia aquí en el cromosoma X, y si acá lo ven en azul, sería el cromosoma que está afectado, ¿sí? El gen que está afectado, que está dañado. En una mujer, si ella es la que tiene la mutación,
cuando tienen hijos, y ustedes pueden ver todas las combinaciones que pueden salir de que les toque un espermatozoide del papá con con el X, y uno con el Y, y así las combinaciones con los otros de la mamá. Como saben, cada bebé tiene un cromosoma de cada uno de la mamá y uno del papá, y estas son las posibles combinaciones. O sea que una mamá que tiene el gen portador tiene un 50% de chances, ven que hay 2 de 4, de que tenga un niño con el gen afectándolo. Si es un varón, la mamá tiene 50 y 50% de chances de que ese varón tenga o no tenga el ALD. Si es una nena, la mamá también tiene 50% de chances de que la nena tenga o no tenga el gen de ALD. Y es importante esto porque los varoncitos tienen generalmente, como no tienen otro cromosoma X que tenga el ABCD1, para compensar, los varones tienen ácidos grasos de cadena muy larga bien elevados, y eso se diagnostican muy bien y con mucha sensibilidad en el estudio neonatal de tamizado. En cambio, las mujeres, como tienen otro cromosoma con otro gen ABCD1 que tiene función, en general pueden tener ácidos grasos de cadena muy larga de niveles normales. Eso no quiere decir que no tengan la enfermedad o que no la puedan transmitir. Por eso es que las mujeres no pueden necesariamente ser diagnosticadas con este test, tienen que ser diagnosticadas con el test del gen, que se llama secuenciación del gen. ¿Qué pasa si el papá, digamos que es un papá que tiene ALD, que ha sido tratado, que es adulto, que no le ha tocado tener la enfermedad cerebral? ¿Cómo puede él pasar la enfermedad? Y la respuesta es sí. Y como ustedes pueden ver, si tiene un varón, a los varones no les puede pasar la enfermedad porque el papá, para que un varón sea varón, le tiene que pasar el cromosoma Y. Y el cromosoma Y no tiene el problema. Pero cuando el papá tiene una nena, el papá puede pasarle el cromosoma, como es el único X que tiene, a todas las nenas. O sea que si un papá es el portador del gen, él puede transmitir la enfermedad a todas las nenas y a ninguno de los varones que tenga como hijos. Y la enfermedad tiene distintas partes, como dijimos, tiene afectación de la glándula adrenal, que es la insuficiencia adrenal, pero además puede producir 2 tipos de enfermedad neurológica más clásicos y estamos aprendiendo cada vez más. Uno, le decimos fenotipos, los distintos tipos de la enfermedad, se llama adrenomieloneuropatía. Adreno, la glándula adrenal, mielo es la médula espinal y neuropatía es el nervio periférico. Y a esto lo llamamos AMN. Y este es el más común de todos los síntomas que produce la enfermedad, y se produce porque se degeneran los axones de manera progresiva de esos tractos largos que van de la cabeza hacia los pies para la parte motora, y de los pies, las manos hacia la cabeza para la parte sensitiva. Y tenemos un modelo animal, que es un ratón, que produce esta enfermedad, y donde estuvimos estudiando todas las terapias que ustedes van a ver que discutimos que están siendo aplicadas a los pacientes. Después, la otra forma de enfermedad que puede dar el gen, en la misma mutación, es la adrenoleucodistrofia cerebral. Y a esto le decimos CALD, y este es el fenotipo más severo, la enfermedad más severa y más rápida en desarrollo. Y esto se caracteriza por esa desmielinización en el cerebro. Esto es una resonancia de cerebro cortada en este sentido. Esta es la parte de arriba de la cabeza, está mirando hacia arriba, tendría la nariz aquí, y esta es la parte de atrás de la cabeza. Y ustedes pueden ver que la sustancia blanca, y no la sustancia gris, tienen esta mancha blanca que es la desmielinización en esta particular secuencia. Y para esto no tenemos un modelo animal, porque el ratón y otros modelos que tenemos adquieren esta enfermedad cuando uno les saca el gen ABCD1. Están como protegidos. Seguimos para adelante. Entonces, digamos, en sumario, un niño que nace, vamos a hablar de varones primero, y después, si quieren, hacemos un poco de preguntas sobre la enfermedad en las mujeres. Un varón que nace con la deficiencia del gen ABCD1, nace con un cerebro con la sustancia blanca, la mielina, en condiciones normales, tiene un desarrollo normal. Sabemos que la proteína en el peroxisoma no está funcionando, todos los varoncitos tienen elevación al nacimiento de ácidos grasos de cadena muy larga, y hay una fase presintomática donde el niño tiene un desarrollo normal.
y por razones que no sabemos, hasta un 60% de los varoncitos que tienen la mutación pueden desarrollar en la infancia temprana estas lesiones inflamatorias en el cerebro, que empiezan en la parte de atrás y se expanden como si fuera un fuego, digamos, forestal, un incendio forestal. Y se va expandiendo de manera contigua, ¿no? O sea, se va expandiendo hacia la sustancia blanca que está limítrofe a esa lesión. Y en esta imagen de cerebro, con la manchita, acá lo que estamos viendo en particular es el contraste de gadoliño. Y esto lo que está mostrando es, el gadoliño se le dio al niño en la vena y no sale en ninguna otra parte del cerebro. De hecho, está solo en los vasos sanguíneos, que son esas liñitas blancas que están alrededor del cerebro. Pero en esta parte donde hay inflamación, le está rota esa barrera que mantiene el gadoliño adentro de los vasos sanguíneos y se produce esta inflamación, digamos, permeabilidad del gadoliño al cerebro. Le decimos realce de contraste, o sea que si ustedes tienen una resonancia con contrast enhancement o realce de contraste, eso significa que hay inflamación activa, que la enfermedad está activa. Y cuando la enfermedad está activa y el niño es pequeño, antes de la pubertad, esa enfermedad progresa de manera muy rápida. Y así pueden ver ustedes que la manchita chiquita se desarrolla entre una lesión muy grande. Interesantemente, los síntomas no ocurren en estadios tempranos. Niños que tienen lesiones como esta o como esta pueden estar completamente asintomáticos por lo que sabemos hasta ahora. Estamos buscando métodos para diagnosticar los síntomas más tempranos, pero todavía no los tenemos validados. Esta es la ventana para tratamiento. Para cuando un niño está empezando a tener síntomas, la enfermedad luce adentro del cerebro de esta magnitud. Y en estos estadios, ni el trasplante de médula ósea ni los otros tratamientos experimentales que tenemos han probado que pueden detener la enfermedad, porque la enfermedad está muy avanzada y ya se van perdiendo funciones neurológicas, la visión, la audición, la posibilidad de caminar, de hablar, y no lo podemos detener con el trasplante, ni con la terapia génica, ni con los antiinflamatorios que hemos estado tratando a lo largo de los años. Entonces decimos que esta es la ventana para tratamiento. Esta es la razón por la cual decimos que en adrenoleucodistrofia todos los varoncitos desde los 2 años de edad deberían tener una resonancia cada 6 meses. Porque si ustedes tienen la posibilidad de detectar la lesión en la resonancia, el niño está neurológicamente intacto y puede ser tratado con trasplante de médula ósea u otras terapias que están viniendo experimentales en ese periodo de lesión temprana, y la lesión se puede arrestar, se puede parar la inflamación y detener el progreso de la enfermedad neurológica. Lleva tiempo para que estas terapias trabajen, por eso es que necesitamos que sea en el estadio temprano. Como les dije, no todos los varones van a desarrollar enfermedad cerebral en la infancia, pero sí todos los pacientes tienen una fase crónica progresiva que termina afectando esos tractos que yo les contaba, motores y sensitivos, que van de arriba de la cabeza hacia la periferia del cuerpo y viceversa, que se llama adrenomielineuropatía. Y la adrenomielineuropatía es una enfermedad deshabilitante, porque produce incontinencia urinaria, fecal, produce dolor neuropático de los nervios y produce una alteración de la marcha y del equilibrio que puede ser bastante importante y que puede dejar al paciente en silla de ruedas. Generalmente es bien progresiva a lo largo de 20, 30, 40 años. Esto es un video para aquellos que no tienen o que han sido diagnosticados por screening neonatal, y les recomiendo el material que está también traducido al español gracias a la Fundación Lautaro Te Necesita, de ALD Connect y de la colaboración con el grupo de Newborn Screening, donde se especifica todo lo que uno tiene que saber si ha sido diagnosticado con el gen, porque la enfermedad que voy a mostrarles acá es de una familia que no tiene conocimiento de que la enfermedad está en su familia. Este era un niño que fue un paciente nuestro, que estuvo en su práctica de karate. Esta es su demostración de karate. Él tenía 6 años y medio cuando está haciendo la demostración de karate, y pueden ver que los movimientos, la coordinación, todo está perfectamente normal. La familia no sabía que la enfermedad estaba en la familia, y lamentablemente 8 meses después empezó a desarrollar síntomas neurológicos, y muy poco tiempo después se encontró en una situación como la que ven, con este estado neurológico, con dificultades para caminar, para hablar, con ceguera cortical y con la inhabilidad de escuchar.
Y lamentablemente, como la resonancia, a través de que fue diagnosticado con síntomas, aquí incluso en Boston, no pudimos detenerle la enfermedad. Y este niño sucumbió a la enfermedad cerebral inflamatoria, lamentablemente. El screening neonatal está para que tengamos las resonancias y poder ofrecerles todos los tratamientos posibles para detener la enfermedad antes de que se produzca esta degeneración. Y la pregunta que por ahí muchos deben tener es, ¿por qué no todos los pacientes desarrollan la enfermedad cerebral? Para las mujeres es más claro, sabemos que no desarrollan la enfermedad cerebral porque el otro gen, el otro cromosoma X, les compensa, les da función del gen. Y solamente hemos visto 1 o 2 mujeres con enfermedad cerebral y es porque el otro cromosoma estaba dañado. O sea que al final de la cuenta tenían dos genes ABCD1 deficientes. Pero hemos aprendido que la enfermedad cerebral se puede desarrollar después de trauma encefálico, por ejemplo. Hay un paciente que lo llevó por delante el trolley en San Francisco y desarrolló la enfermedad cerebral. ¿Se acuerdan que le mostré que era finalmente en la parte posterior del cerebro? Esto empezó en el lugar donde él tuvo la contusión cerebral, donde tuvo el trauma. Y la enfermedad se expandió como si fuera un incendio forestal desde ese punto donde se produjo la ruptura de esa barrera entre la sangre y el cerebro, la barrera hematoencefálica. Hay incluso casos descriptos de gemelos idénticos, donde la enfermedad se desarrolla, tienen el mismo gen, tienen los mismos padres, tienen el mismo ambiente, pero la enfermedad se desarrolla en uno y no en el otro niño. O sea que hay otros factores que están en juego para poder desarrollar la enfermedad cerebral, que estamos tratando de entender. Y no es una fiebre o el resfrío o que se golpeó la cabeza jugando en el playground o en el jardín. Es algo que todavía no entendemos bien y no se asocia con el resfrío, con la fiebre o con los golpes de cabeza generalmente menos severos, como esto es un traumatismo grande. Entonces la pregunta más interesante es cómo es que podemos detener, vamos ahora a hablar un poco de la enfermedad cerebral en particular, cómo es que se produce la enfermedad cerebral y qué tratan de hacer las terapias que estamos tratando de desarrollar para detener la enfermedad cerebral y cómo creemos que funciona el trasplante de médula ósea. Como ustedes saben, imagínense que este es un vaso sanguíneo dentro del cerebro y esto que está aquí son las células endoteliales que hacen, digamos, todo lo que sería la membrana que recubre el vaso sanguíneo. Y esto aquí en azul son las células inflamatorias. Y ustedes se pueden imaginar que una célula inflamatoria está yendo a velocidad, porque está con flujo sanguíneo, y que necesita detenerse e interaccionar con el endotelio antes de poder pasar a través del endotelio adentro del cerebro. Y ahí es donde se produce la inflamación en el cerebro. La manera en que yo trato de pensar en esto es, hay un montón de factores y sustancias inflamatorias, citoquinas y moléculas que están en interacción, pero al final de la cuenta, este endotelio, que no parece ser una célula muy importante, es como quien diríamos el señor que está en la aduana. Ustedes si van en auto de un país a otro, en algún momento van a tener que interaccionar con la persona de la aduana. Y eso es el endotelio. Acá en este caso sería el auto, el leucocito, ¿sí? Y el endotelio al final del día, dependiendo de las señales y de la comunicación que hay entre los dos, decide o no dejarlo pasar o no dejarlo pasar a ese leucocito, a esa célula inflamatoria. Y cuando esto está disfuncional, se produce la congestión de esas células inflamatorias adentro del cerebro. Cuando el endotelio deja pasar demasiadas o cuando no las saca o no les avisa que tienen que salir o las células inflamatorias tienen señales que le dicen quédate en el cerebro, es cuando se produce la enfermedad inflamatoria. Entonces, tratamos nosotros de aprender o como que diríamos, a usar una lupa, un microscopio y ver cuáles eran de esas moléculas que son necesarias para que la célula inflamatoria entre al cerebro, cuáles de ellas están alteradas en los pacientes que han tenido la enfermedad. Y sabiendo que son estas moléculas que son las necesarias para que se produzca esa migración de las células inflamatorias. Y lo que encontramos es que el gen de ABCD1, cuando le falta el endotelio, hace que estas células, digamos, rompan esa unión intercelular que es tan ajustada y dejan pasar estas células inflamatorias a través del cerebro. Y sabemos que hay distintas estrategias para poder
tratar enfermedades genéticas en estos momentos. Y estas son terapias que estamos desarrollando desde hace años y que están empezando a funcionar. Y así... Es que me tocó pagar el internet. Bueno, a la vecina a la que me pasa el internet le doy 100 pesos cada mes. Creo que hay alguien que se quedó sin... Me tocó el agua. Que tiene que mutar el micrófono, se puede. Las enfermedades genéticas se pueden corregir con dos tipos de estrategias. Se puede reemplazar el gen, o se puede sacrificar el gen que está defectuoso. Es que... Ahí está, ahí parece que se hicieron Y en este caso, como el gen defectuoso falta, las terapias génicas se dedican a reemplazar ese gen. ¿Cómo es que empezamos con la terapia génica en adrenoleucodistrofia? La historia empieza hace mucho, mucho tiempo con las primeras descripciones de cómo hacer esto, y como pueden ver, son descripciones de los años 1972, cuando empezaron a ver que podíamos corregir genes, ya es hace mucho tiempo. La primera enfermedad que se trató con terapia génica, esto ha sido en el año 2000, fue una enfermedad de inmunodeficiencia, y la doctora Cartier y el doctor Patrick Aubord en Francia hicieron el primer tratamiento de adrenoleucodistrofia con un trasplante de médula ósea con la terapia génica del trasplante. Les voy a contar un poco más cómo es que funciona. Basado en eso es que se desarrolló el estudio de terapia génica aquí en Boston, y se ejecutó en Boston, Minnesota, Londres, París y California. Y lo que hicimos fue de hacer el mismo approach que se hace con el trasplante de médula ósea, o sea, se le dan células de la médula ósea al paciente que tienen el gen normal, en este caso del propio paciente corregidos, y lo que tratamos de hacer es ver si podíamos mantener ese estado neurológico en el que se presentaban los pacientes con enfermedad temprana y prevenir el desarrollo de las discapacidades funcionales mayores. Y como ven acá, las discapacidades funcionales mayores son las que están en celeste, son la pérdida de la comunicación, la ceguera cortical, la necesidad de un tubo de alimentación, la incontinencia total, la falta de movimiento voluntario o estar ligado a una silla de rueda. En la enfermedad, la progresión natural de la enfermedad, ya que les vengo mostrando imágenes de resonancia y por ahí en otros seminarios han visto cómo se presenta, generalmente empieza con un puntito en la parte de atrás del cuerpo calloso, que es una parte de la sustancia blanca. Y esto es lo que le llamamos un LOES de 1. Cuando esto se va expandiendo, se van sumando puntos del score de LOES, y por ejemplo, esta lesión aquí es una lesión con un score de 15. Ustedes van a ver que todo lo que aprendimos en los últimos 27 años de trasplante de médula ósea es que los niños con score por arriba de 10 tienen muchas menos posibilidades de beneficiarse del trasplante, o sea que la enfermedad no se puede detener. Y esto es lo que le decíamos del realce de contraste del gadoliño. Tiene que tener la enfermedad gadoliño positivo, que quiere decir tiene que estar inflamada. Porque sabemos que hay niños, y no sabemos por qué, hasta un 10% de los niños que empiezan con una lesión pueden desarrollar contraste y después resolverlo por sí solos, que eso se llama arresto espontáneo. Y solamente pasa en el 10% de los niños pequeños, es más frecuente en los adolescentes y en los adultos. Entonces, para poder tratarlos, ya que el tratamiento es tan agresivo, decidimos incluir a aquellos que tenían la enfermedad más agresiva, que es la que tiene la presencia del gadoliño. Y esto es para un poco sintetizar lo que pasa con el trasplante de médula ósea. Esto es con un donante. Cuando uno tiene un donante, los niños tratados tienen una sobrevida alta, y esto es niños que tienen un LOES menos de 9 o menos. Y estos son los niños que no han sido tratados, que la enfermedad progresa y muchos de ellos fallecen por la enfermedad. ¿Cómo es que funciona el trasplante de médula ósea? Hasta lo que entendemos por ahora y lo que consideramos, y no está todo sabido, esto es todo trabajo en proceso. Las células hematopoyéticas, que son esas que vienen en la médula ósea, que viven en el hueso, son multipotenciales, desarrollan estos precursores que llevan al monocito, y el monocito es el que se mete adentro del cerebro y se transforma en estas células que viven en la sustancia blanca que se llaman microglía. Como la microglía que tiene mutación es proinflamatoria,
esta microglía que ha sido corregida con el gen de otra persona que tiene el ABCD1 funcionando, entra al cerebro y detiene ese borde de avance de la enfermedad. O sea que le dice a las células inflamatorias, hasta aquí llegaron, vuélvanse a su país. Entonces, el estudio de terapia génica fue en principio desarrollado para los niños que no tenían un donante para trasplante de médula ósea. Y esos niños, era también lo que estábamos tratando de ver, era cuál era la complicación que tiene el trasplante de médula ósea en adrenoleucodistrofia para niños que tienen enfermedad temprana. Y esto se llama trasplante alogénico, cuando uno tiene un donante que no es, la sangre de uno, se llama trasplante alogénico. Y como pueden ver, el injerto contra huésped, que es una enfermedad severa, que es cuando el trasplante ataca al paciente, es bastante frecuente y estos trasplantes tienen una mortalidad alta. Y lo otro que sabemos es que hay muchos pacientes que no tienen donante relacionado. Y en este caso, siendo latino o teniendo influencia nativa de cualquier tribu, hace que el HLA sea más complicado encontrarle un donante, porque la mayoría de los bancos de médula ósea tienen donantes caucásicos y de descendencia europea. Entonces, cuando uno tiene sangre mezclada, como los latinos tenemos, es más difícil encontrar un perfecto match en el HLA. Por eso desarrollamos el STEAR-Beam, que es el estudio de Bluebird Bio, que ustedes deben saber, está todavía en progreso, hay 2 estudios, uno ya terminó, el segundo está avanzado, por terminar con suerte este año para saber los resultados. Y básicamente incluimos niños entre 2 y 17 años. Estos son los sitios que han estado haciendo los trasplantes de médula ósea con la terapia génica, como les había contado, y los distintos investigadores. Interesantemente, nosotros hasta el lanzamiento de la terapia génica veíamos entre 12 y 15 varoncitos con enfermedad cerebral por año. En el momento que hubo la posibilidad de un tratamiento para aquellos que no tenían donante, reclutamos 184 pacientes que podían ser candidatos, muchos de ellos con enfermedad avanzada, pero que nos contactaron en el transcurso de 1 año y medio. O sea, esto es lo que nos refleja, y pueden ver los países de donde vienen los pacientes que están participando en estas terapias. No son solo para los pacientes en los Estados Unidos, es una enfermedad rara, y los estudios los diseñamos para que puedan participar todos los pacientes que tengan la enfermedad en donde sea que estén en el mundo. ¿Y cómo hacemos para saber que el paciente es buen candidato, que no va a tener que venirse y tener que volverse a ir? Y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible. Lo hacemos con telemedicina. Esto nos facilita poder ver los estudios de los pacientes, y además es una oportunidad para educación a la familia, al médico local, al equipo local. Las enfermedades raras no necesariamente tienen expertos en todos lados, porque son raras y porque muchos médicos nunca van a haber visto un paciente con la enfermedad. Entonces es muy útil poder decir, ¿sabe qué? Esto es como luce la lesión cuando es más chiquita, en la parte de atrás. Esto es como luce la lesión en la parte de adelante. Y ese compartir el conocimiento hace que los pacientes tengan mejor cuidado local. El tratamiento con terapia génica en sí mismo consiste en que, como no tiene un donante de médula ósea, se le sacan las células progenitoras después de darle estimulación al niño con una extracción de sangre. Esas células se llaman CD34 positivas, son los precursores. Agarramos un vector viral, que es un virus, que trae el gen y lo pone adentro del ADN de la célula. Y el virus está modificado para que no se pueda reproducir, para que no pueda producir ningún tipo de enfermedad, y en esto estamos bastante experimentados ya para saber que lo podemos hacer de manera segura. Y estas células que ahora tienen el gen ABCD1, que son las células del paciente, después de que se le dio quimioterapia ablativa, esta es la quimioterapia que deja a los niños sin cabello, los pone en un estado muy vulnerable de inmunosupresión, lo tenemos que hacer porque le tenemos que hacer espacio en el huesito para que entren las células corregidas y se hospeden en la médula ósea. Y una vez que damos de vuelta las células corregidas, los seguimos en seguimiento hasta 14 años, pero el primer punto para ver si estábamos beneficiándolos o no fue a los 2 años, para saber si la enfermedad se había detenido o no se había detenido. El primer estudio, y esto fue lo que ya está publicado, lo pueden ver, está en el New England Journal of Medicine, 18 pacientes fueron incluidos, acá tienen las características, como ven son pacientes característicos con la enfermedad en edad temprana, y con un LOES, ustedes pueden ver el LOES de base, ¿sí? Antes de empezar el estudio, muy chiquito, o sea que son lesiones pequeñitas.
y totalmente neurológicamente intactos, ¿sí? Sin ningún síntoma. Y estos son los resultados de ese primer estudio. Una lesión pequeñita con un LOES de 2, como pueden ver aquí, y un año después de la lesión progresó un poquito, como les dije, todas estas terapias llevan tiempo, y tiene un LOES de 3, pero 2 años más tarde está completamente arrestada, y lo más importante es que ese contraste de gadolinium, la inflamación que les contaba que se ve con el gadolinium en el cerebro, se desaparece. Y esto es la comparación con un niño de la misma edad, con enfermedad temprana del mismo LOES, sin tratamiento con la historia natural, que esto es, digamos, datos históricos antes de que tuviéramos tratamiento. Esto es el LOES en esos pacientes, y aquí les estoy mostrando, esta es terapia génica, y este es el LOES de los pacientes con trasplante de médula ósea, también con lesiones tempranas. Y como pueden ver, se queda planito el LOES, no sigue progresando, no sigue ganando puntos la lesión, y es muy comparable a los resultados que tenemos de trasplante de médula ósea convencional. Y en términos de la función neurológica, hemos tenido un paciente que a pesar del tratamiento ha seguido progresando de manera rápida, pero el 96% de los pacientes que hemos tratado hasta ahora han tenido arresto de la enfermedad y se han mantenido principalmente neurológicamente intactos. Y acá de vuelta les comparo con lo que sería el score este de neurológico, cuanto más alto los puntos, más déficits tienen los pacientes, en niños que no han tenido la oportunidad de ser tratados, que tenían enfermedades tempranas. Esto es antes del trasplante de médula ósea fuera posible. Y la pregunta es, ¿podemos ver esas células corregidas en la sangre del paciente? Y la respuesta es sí, podemos verla, y aquí ven 2, 3, 6, 9, distintos meses, y la cantidad de células corregidas. Y como ven, no es 100% de las células que están corregidas, pero no hace falta aparentemente tener 100% de las células corregidas. Y lo sabíamos por las mujeres, que tienen 50% de las células corregidas, 50% de las células con el gen mutado. Los varoncitos con este trasplante y con este tratamiento, aparentemente con un 20-30% de corrección, pueden mantener la lesión detenida y la enfermedad detenida. Los efectos adversos son los efectos adversos de la quimioterapia. Entonces es todos los efectos adversos de quimioterapia, más la neutropenia, que es la deficiencia del sistema inmune que le hace la quimioterapia. Esto es a propósito, y a veces se complica con fiebre, y es una de las complicaciones más frecuentes de trasplante de médula ósea. O sea que en conclusión, es una terapia alternativa, la data preliminar muestra de que es efectiva, y que los efectos adversos se comparan al tratamiento convencional con trasplante de médula ósea. Pero las limitaciones son que todavía tenemos que darle quimioterapia a un niño de 4, 5, 6, 7 años, que quisiéramos no darle porque tiene otros efectos colaterales, como producir neoplasias en el futuro, como producir cambios en la parte cognitiva porque afecta a las células madre. Y además sabemos que no detiene la enfermedad de adrenomielineuropatía, que los niños que tienen la enfermedad cerebral también van a desarrollar a lo largo de su vida. Y por esa razón es que la compañía farmacéutica Minorix, que es una pequeña compañía en Barcelona, encontró una sustancia que se llama leriglitazón, que ya se conoce de hace muchos años con pioglitazón en diabetes, que es segura en humanos, pero esta es mucho más potente en acceder al cerebro, en cruzar la barrera hematocefálica, y trataron hasta ahora, hicieron un tratamiento con pacientes adultos que tenían la adrenomielineuropatía. Y estos son la cantidad de pacientes que se enrolaron, y el estudio terminó a fines del año pasado, y los resultados están por ser revelados por la compañía en los próximos meses. No tenemos todavía data de si el estudio funciona o no funciona, y el objetivo aquí era mejorar la marcha de estos pacientes, porque el problema de caminar es uno de los problemas más deshabilitantes que tiene la enfermedad, o discapacitantes que tiene la enfermedad. Esto dio origen, ya que la sustancia leriglitazona tiene un efecto antiinflamatorio en los monocitos, además puede normalizar la barrera hematoencefálica, las células endoteliales, y mejora la función de la microglía, llevó al desarrollo de un estudio para niños con adrenoleucodistrofia con enfermedad temprana. Básicamente, el mismo criterio de 2 a 12 años, son un poco más jóvenes los niños que pueden participar, y con enfermedad temprana lo es menos de 10.
son los que pueden recibir la droga. Es una pastilla, es un líquido, ¿sí? Que se toma una vez por día, o 2 veces por día, dependiendo del tamaño del paciente, y que se hace seguimiento con visitas en la casa. Los centros que están reclutando, Barcelona, París, Göttingen, Hamburgo, en Europa ya empezaron a enrolar, y ya hay 5 pacientes, esto no está actualizado, que han sido incluidos en el estudio con lesiones pequeñitas, y los estamos siguiendo para ver si podemos prevenir que se desarrolle el contraste, prevenir que se desarrolle la lesión inflamatoria cuando tiene una lesión pequeñita, o si podemos desvanecer ese contraste, como hace la terapia génica, como hace el trasplante, detener la enfermedad con la enfermedad inflamatoria. Pero les conté también que esta enfermedad de la médula espinal y de los nervios, que se llama AMN, es una enfermedad, va a ser difícil de tratar, porque lleva muchos años de disfunción el sistema para cuando nosotros podemos darle tratamiento con otras drogas. Y uno de los approaches que tiene el doctor Eichler, que desarrolló aquí con el laboratorio, con la doctora Gong y el doctor Maguire, es hacer terapia génica en vivo, o sea, inyectándole directamente en el espacio lumbar, intratecal, para que se pueda corregir la médula espinal, y esto que está en verde son todas las células en las cuales se les ha llevado el gen ABCD1 con un vector. En este caso, el caballito de Troya es un adenovirus asociado, un virus asociado al adenovirus. Sí, un virus asociado al adenovirus, que es un virus del resfrío, modificado para que lleve el gen de ABCD1 adentro de las células. Y pueden ver que podemos corregir en el ratón, que les conté que tenía este tipo de enfermedad, la médula espinal y los nervios raquídeos, y que eso mejora la función del ratón, sensorial y motora. Esto llevó a las colaboraciones y a una inversión del Wellcome Trust, esto en Londres, que llevó a la fundación de una compañía farmacéutica que se encarga de hacer terapia génica para adrenoleucodistrofia en vivo, de cual el doctor Eichler es uno de los fundadores, y parte del board de ALD Connect son también parte del board de esta compañía que se llama Swan Bio. Y todo esto que les estoy contando de lo que está pasando y de lo que se puede hacer es porque todos los pacientes que están colaborando aquí en los Estados Unidos y a lo largo y a través del mundo, y les estoy mostrando uno de los encuentros de familia en los cuales hemos participado gracias a la organización de la Fundación La Autor Te Necesita en Argentina, pero hemos estado en Colombia, en México, donde las familias se organizan para poder ayudar a entender la enfermedad, cuáles son las necesidades, cuáles son los sufrimientos, y poder tener la data que hace que uno pueda desarrollar el estudio clínico. Y esta es una familia que decidió compartir su historia. Ellos viven en New York, son de origen latino, y si se quieren comunicar con ellos están siempre abiertos a ayudar a las otras familias. No sé si estarán en el chat. Y que ustedes pueden ver que el hijo mayor, así fue como se enteraron de la enfermedad en la familia, desarrolló la enfermedad cerebral con síntoma, era muy tarde para tratarlo y ha sufrido un montón de discapacidades, pero el hermanito se benefició de poder estar haciendo las resonancias cada 6 meses, encontramos la lesión pequeñita y él participó del primer estudio de terapia génica, y esta es ahora los primeros 3 varoncitos que fueron tratados con terapia génica. Como pueden ver, sus pelitos estaban con alopecia, eso es por la quimioterapia, y estos niños están todos, gracias a Dios, asintomáticos, y ya hace más de 8 años que han estado tratados. Y ALD Connect, esta es una de las fotos iniciales, ahora es mucho más grande, tiene meetings todos los años y tiene estos webinars. Les recomiendo que se conecten, y a través de la conexión de ALD Connect, en la comunidad, que ustedes se sientan que tienen las respuestas, porque no todos tienen la enfermedad en la familia de la misma forma y afectándolos de la misma forma. Estos son todos los colaboradores que hay alrededor del mundo que han hecho posible estos estudios, y estos son la gente que trabaja particularmente en mi laboratorio. Aquí está el doctor Eichler, que es el fundador de ALD Connect, y además ha sido uno de los padrinos, digamos, de todo lo que hemos hecho en terapia génica y en tratamientos para la enfermedad. Vamos a cortar aquí, y yo voy a tratar de responder al chat, pero veo que podemos también hacerlo directamente con voz y en online y en persona. Lo que sí no tengo es la hora para saber cuánto tiempo tenemos. Tenemos alrededor de 10 minutos. Así que si quieren, tengo preguntas en el chat de Mónica
Camargo y tengo preguntas de Artemio. Si quiere, empezamos con Mónica, que tengo la primera pregunta. Si quieres sacar el mute de tu teléfono, de tu Zoom, espero que puedas. Yo creo que sí, porque escuché otras personas que tenían... Yes, ahí está. Y si quieren poner la cámara, pongan la cámara. Si se sienten que está bien sin la cámara, también está bien. Pero si quieres hacerme la pregunta, Mónica... Doctora, buenas tardes. No, más que una pregunta, no quería simplemente agradecerle, saludarla. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con usted hace unos años con relación a la enfermedad de nuestra hija. Usted nos colaboró y nos ayudó con el diagnóstico de ella. Ella tenía una síndrome de Lake, de una presentación atípica, y pues nos tomó, no sé, ya como unos 13 años poderla diagnosticar. Lamentablemente ella falleció en mayo del año pasado, y pues mi propósito era pues agradecerle todo su apoyo y igualmente también poner a disposición precisamente de los procesos investigativos la historia clínica de mi hija si se requiere en algún caso. Seguro. Tenemos una colaboradora en el hospital, la doctora Missy Walker, que está específicamente trabajando en el síndrome de Leigh. Le voy a pasar, porque yo tengo muchos de los records que ustedes nos mandaron, el caso y cualquier cosa, y estamos en contacto. Bien, doctora, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, y lamento muchísimo la pérdida. Gracias. Tengo una pregunta de Artemio. Usted tiene 26 años. Si quiere hacer, si todavía está en el chat, sí, ahí lo veo. Ok, tengo una pregunta. O sea, hago MRI en el cerebro cada año. Ajá. O si me ponen este contraste cada año, tengo un riesgo de desarrollar ALD cerebral, algo así. No, en realidad es muy buena pregunta. Para los niños que tienen más de 17 años, nosotros recomendamos, como usted está haciendo, la resonancia cada año en lugar de cada 6 meses. Cada 6 meses es para los niños pequeños, ¿eh? La enfermedad se hace cada vez menos frecuente. No pregunta cómo eso, el audio no stream. Y a los pacientes adultos los recomendamos cada año. Dándole contraste. El contraste, si la enfermedad no está activa, no se ve en el cerebro. El contraste no tiene un efecto adverso en adrenoleucodistrofia que nosotros sepamos hasta la fecha. Y le cuento que hay muchísimos adultos que han recibido más de 30, 40 sesiones de contraste en su vida, porque han tenido tantas resonancias, ¿sí? Y no han desarrollado, ninguno de estos pacientes han desarrollado enfermedad cerebral relacionada al contraste. Nosotros lo que decimos es, como la resonancia se hace una vez por año, se puede hacer sin contraste, de más que nada en los adultos. Y si hay una lesión, la manchita blanca que le mostraba, ahí lo que habría que hacer es repetir la resonancia y hacerla con contraste. Lo que quiero decirles es que tienen que chequear con su centro de salud y su neurólogo, quien le ordene la resonancia, que esto sea posible, porque en un montón de lugares que yo conozco, no les dejan hacer una segunda resonancia en corto tiempo. Entonces uno ve la lesión y después no tiene la información que necesita para saber si usted debería hacerse un tratamiento, ¿sí? Porque le falta el contraste para saber si la enfermedad está activa. El contraste lo único que nos muestra es cuando la enfermedad ya empezó a inflamarse, se va con las células inflamatorias. El gadolínio es como si fuera líquido, no tiene nada que pueda hacerle. El resto del cerebro también recibe gadolínio, pero no lo ve en el cerebro porque no tiene la barrera hematocefálica abierta. Donde está la lesión, donde las células inflamatorias ya decidieron entrar, ahí es donde vemos el contraste. Pero la respuesta es no, el contraste no le causa enfermedad que nosotros sepamos, y esto lo sabemos bastante bien porque la mayoría de los varones han recibido innumerables dosis de contraste de gadolínio. Y también en otros pacientes que han tenido otras patologías. Hay pacientes con la enfermedad que han tenido cáncer de distintos órganos y necesitan estudios con contraste de gadolínio, y tampoco han desarrollado enfermedad cerebral durante esos estudios. O sea que quédese tranquilo, y lo que tiene que averiguar es si le dejan o no hacerse la resonancia repetida en caso de que haya una lesión, y en ese caso si le dicen que sí, puede hacer las resonancias sin contraste. Okay. Cada año la hace sin contraste si prefiere, pero esté seguro de que le van a dejar hacer la repetición de la resonancia.
Porque si no le permite el sistema de salud en el que usted está, le conviene que hagamos la resonancia con contraste. Entonces tiene toda la información que se necesita. Acuérdese que con la lesión sin el contraste, sin el estudio de contraste, no podemos determinar si puede hacerse o no un tratamiento. Solamente con el contraste tratamos a los pacientes. Y tengo otra pregunta. El AMN pues también puede ser desarrollar alergia cerebral también. Si le puede hacer qué, no le escuché la última parte. Ok, déjame volver a repetir la pregunta. ¿Cuál es el total de todos los varones que van a desarrollar Adrenomioneuropatía, la AMN, la mayoría, más del 85% de los varones, si usted vive 80 años, ¿La recibió o no la más probable es que desarrolle síntomas de la México salió ahí? y esos síntomas son los síntomas de dificultades para caminar, la sensación del balance no está correcto, es lo primero que nos refieren los pacientes. A veces empieza a haber dolor en los pies y en la espalda. Muchos de los pacientes están diagnosticados con problemas de columna, ¿sí? Porque creen que es la ciática. Y lo otro que es muy importante es que empiezan a tener problemas como de incontinencia urinaria, como urgencia, para ir a hacer, como si tuvieran una próstata enorme y tuvieran 80 años, pero tienen 30. Y esos síntomas se pueden tratar con medicina, y se pueden mejorar muchísimo. Y además tenemos estos estudios que están, con suerte, van a ser una posibilidad para prevenir y desacelerar la enfermedad. Y yo creo que en la trayectoria de usted, que es joven, usted va a ver el estudio de terapia génica para AMN, varones, adultos, disponible en unos años, porque está viniendo, porque ya casi están listos, ¿sí? En 2 o 3 años va a estar el estudio de terapia génica para hombres con AMN. Para las mujeres con AMN estamos todavía tratando de entender cómo es que progresa la enfermedad. Imagínense que si no sabemos exactamente cómo es que progresa la enfermedad, no podemos probar que la medicina ayuda o no ayuda. Entonces no hay estudio si no se sabe cómo es la enfermedad en principio. Por eso es que estamos tratando de estudiar, y las mujeres estamos un poco tarde, porque la idea hace 10 años eran que las mujeres eran portadoras, y muchas mamás estaban en silla de ruedas y tenían síntomas de AMN, pero se las diagnosticaba con otra cosa, fibromialgia, ciática, esclerosis múltiple, ¿sí? O sea, estos son diagnósticos comunes de mamás que nosotros hemos estado tratando. Y estos síntomas no son esa enfermedad, son adrenoleucodistrofia. Y las mamás también pueden tener algo que se llama enfermedad de piernas, no sé cómo es en español, restless leg syndrome. Es a la noche, las piernas como que le molesta y las tiene que mover, y no se pueden dormir porque las piernas le molestan. Eso pasa mucho en las mujeres, estamos tratando de entender cómo es que eso funciona, cómo es que está pasando, qué es lo que hace que la enfermedad sea así. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Veo de Kiomara González. Me pregunta si hay contraste, enhancement o realces, la lesión se puede arrestar. La respuesta es sí, con un trasplante temprano. O sea, lo que marca que podamos detenerla es que la veamos a la lesión cuando está todavía chiquita, con contraste. Y el trasplante de un donante relacionado o de un donante con muy buen match de HLA, de cordón o de médula ósea, puede detener una enfermedad temprana. Y cuando hay síntomas, ya las enfermedades generalmente están un poco más avanzadas y depende del caso. Hay niños que se trasplantan con LOEs de 12, de 15, pero el niño tiene que estar en una condición muy buena, como de poder estar hablando, viendo y todo, porque si no, el tiempo que tarda el tratamiento para detener la enfermedad no es suficiente para que el niño no pierda todas las funciones neurológicas. Pero sí podemos detener las enfermedades, las lesiones que tienen contraste. De hecho, lo usamos como el parámetro para incluirlos en los tratamientos agresivos, como el trasplante de médula ósea, la terapia génica. En el estudio de Minorix, del Nexus, que se llama, de esa sustancia antiinflamatoria que les contaba, ese estudio no necesita tener contraste. O sea que la primer señal de lesión cerebral, la manchita blanca, se puede empezar a tratar
con la idea y con el objetivo de prevenir que se desarrolle el contraste. Y eso está abierto y los pacientes que quieren participar, las personas que quieren participar pueden contactarme a mí o a su médico local y pedirle que se pongan en contacto con Minoryx de cualquier otra forma para poder ver si son candidatos. Y en estos estudios experimentales, otra cosa que es importante es que el costo está todo cubierto, incluyendo el viaje, la estadía, todo lo que tenga que ver con estar participando del estudio, por las compañías farmacéuticas que lo están desarrollando. O sea que no debería ser una limitación, ustedes no tienen que hacer fundraising, no es como hacer un trasplante convencional de médula ósea. Si son estudios experimentales y la familia está de acuerdo en participar y tomar el riesgo, porque no sabemos si funciona, cuáles son los efectos colaterales, y es candidato, eso todo está cubierto por el sponsor, digamos, que sería la compañía de biotecnología o farmacéutica. Y no sé, Kiomara, si tenés alguna otra pregunta. A ver. Sí, doctora, no sé si me escucha. Sí, sí, mi hijo tiene 3 años. Él le encontraron 2 lesiones en el último MRI y una en el área del frente, el área frontal. Tiene, no se sabe a ciencia cierta si tiene el contrast enhancement, pero se le refirió a otro MRI en 3 meses. Será el próximo mes. Y esa es mi pregunta, si en realidad el MRI de noviembre tenía contrast enhancement, si existe la posibilidad de que en febrero se arreste, de que no lo encuentren el realce. La posibilidad está, siempre está la posibilidad, pero cuando más pequeño el niño, si hay contraste, más difícil es que se arreste solita. ¿Sí? Eso es lo que sabemos de la historia natural. Okay. Los niños que el contraste se le va, generalmente son niños que tienen 10, 11, 12 años, cuando ya entraron a pubertad. Los adolescentes también tienen la posibilidad de arrestar el contraste solos. Un poquito más, estoy hablando de 10 a 30% de los adolescentes. Para un niño de 3 años es mucho menos probable que el contraste se vaya solito. ¿Usted en dónde se está tratando? ¿En qué lugar están tratando al niño? Nosotros somos de Georgia, pero él lo atiende el doctor Eichler. Ok, perfecto. Entonces están en buenas manos en el sentido de que se pueden ver estas posibilidades. Lo que sí, en cualquier momento que una lesión aparezca, si ustedes quieren participar del estudio de leriglitazón, que es el menos invasivo, ustedes pueden pedirlo. El doctor tiene la posibilidad de referirlos. Okay. Y ustedes también pueden contactarnos directamente o pueden contactar a la compañía directamente, porque esas lesiones que son pequeñitas, si no tienen contraste o tienen contraste, se podrían beneficiar de esta droga y no lo sabemos, y puede usted participar, y el estudio está desarrollado de tal forma que cada 3 meses se le hace una resonancia, y si en los primeros 3 meses no se ve un efecto positivo de la droga, inmediatamente se para y se va o a trasplante si es que tiene donante, o a terapia génica si tiene contraste y no tiene donante, etcétera, etcétera, si es candidato para eso. Yo le puedo comentar al doctor Eichler que hablé con usted y le hago la pregunta también a él, así él puede directamente contestar por lo que sea que lo que haya visto. Pero es lo que hacemos. Cuando una lesión está muy chiquita, lo primero que hacemos es repetir la resonancia en 3 meses. Las lesiones pequeñitas llevan tiempo para desarrollarse. Pero en un niño de 3 años es más probable que la enfermedad siga progresando. Entonces estamos muy alerta para poder saber qué ofrecerle en el momento que sea candidato. Sí, si no tiene contraste, no puede hacer ni terapia génica ni trasplante, pero podría hacer leriglitazón. Si tiene contraste, ahí sí es candidato para las 3. De terapia génica, trasplante si tiene donante y el leriglitazón. Y es una decisión que toma la familia. El doctor me dijo que la lesión de la parte de atrás del área periventricular o algo así, no ha hecho enhancement, pero la del frente es la que tiene duda. Cuestionable. Es cuestionable. Ok, es un caso complicado porque tiene 2 lugarcitos. Sí. Está en muy buenas manos. Igual yo le voy a mandar al doctor una nota, o sea, un email, para estar seguros de que la pregunta que usted tiene sea contestada. ¿Y cuándo le toca la resonancia? Ahora en poquito. En febrero 10.
Perfecto. Y ahí mismo va a saber, yo estoy acá en el mismo hospital que está el doctor, trabajo con él también. Así que... Sí, ese mismo día él me va a llamar. Perfecto, perfecto. Pero sí, la respuesta es, sin contraste, repetir a 3 meses, y chiquita con contraste también repetir a 3 meses por esa razón que usted mencionó. Hay algunos niños, muy poquitos, que pueden detener la enfermedad solos, y no queremos hacerle trasplante, que es un tratamiento muy agresivo, incluyendo la terapia génica que tenemos hoy, por la quimioterapia, en niños que por ahí no la necesitan, ¿sí? Porque pudieran haber detenido la enfermedad solitos. ¿Y qué daños neurológicos le puede ocasionar esas 2 manchas que ella tiene? En realidad, en estados muy pequeños y en LOEs menos de 4 o 5, no hemos podido encontrar síntomas neurológicos ni en muchos de los tests que tenemos con potenciales evocados y neurocognitivo hasta la fecha. Estamos desarrollando estudios para ver si, como está en la parte del procesamiento visual, si hay cosas en el procesamiento visual muy sutiles que se pueden diagnosticar. La complicación es que hay que hacer estos tests en niños de 3, 4, 5 años. Es muy difícil hacer test complicado, digamos, en un niño que es tan pequeño. Entonces, por eso es que no vemos muchos de los posibles síntomas muy, muy, muy tempranitos. Pero no es de esperar que con lo que usted me está contando tuviera un deterioro neurológico, si la lesión se puede quedar ahí o si se queda ahí. O sea, yo no esperaría secuelas de una lesión pequeñita, aunque esté en 2 lugares del cerebro como los que me está describiendo. Ok, gracias. No, por nada. Veo aquí a Leines Valentín. Sí, podría compartir su email, por supuesto. Tendría que leer el chat. Y otra cosa que les quería contar, estamos en contacto con un montón de fundaciones a lo largo a través de Latinoamérica. Ahí va mi email en el chat para todos los que lo necesiten. Y hemos estado haciendo consulta con los equipos locales de casi todos los países de Latinoamérica. Y en lugares muy remotos. O sea que si ustedes conocen gente que está por Facebook o por cualquier método conectándose con ustedes, si tienen preguntas, no sean tímidos, denle nuestro email. Nosotros nos conectamos directamente, les proveemos un número de FedEx o un link para que puedan subir la resonancia, y nos tratamos de conectar por telemedicina con un Zoom, como estamos haciendo ahora, para estar seguros de que el equipo local está haciendo lo que se puede recomendar, para responder las respuestas que tengan. Una cosa que quiero siempre que se acuerden, no se olviden de la insuficiencia adrenal. El testeo de ACTH y de cortisol cada 6 meses es súper importante. La enfermedad de la insuficiencia suprarrenal no solamente le hace poner la piel más oscura, es una enfermedad que si el niño tiene una enfermedad como fiebre, como catarro, o un estrés, como trauma, como caerse, o un estrés familiar, emocional, pueden causar la muerte porque puede producir hipotensión, ¿sí? Una baja de la presión arterial severa. Se llama shock. Y eso es lo que ha gatillado el screening neonatal, el tamizado neonatal. Nos aprobaron el tamizado neonatal no porque tenemos tratamiento para la enfermedad cerebral, sino porque la adrenoleucodistrofia de cada 5 niños que tienen la insuficiencia adrenal, que se llama Addison disease, 1 tiene ALD. Y es una enfermedad que se trata con esteroides, con una pastillita, prednisona, hidrocortisona, y uno puede prevenir complicaciones severísimas como hasta la muerte. O sea que no se olviden de requerir el testeo de ACTH y de cortisol, de tener un seguimiento con un endocrinólogo o con su médico de cabecera, pero que esté bien siempre al día y al tanto. ¿Cuántos pacientes desarrollan insuficiencia suprarrenal? La mayoría de los pacientes con ALD. No las mujeres, pero sí los varones. Los varones hasta el 80% a lo largo de la vida van a desarrollar la insuficiencia suprarrenal, y no todos lo hacen en la infancia. En los primeros 10 años solamente el 70% lo hacen. Los otros 25 lo hacen durante el resto de la vida. Así que acuérdense de tratar de siempre estar haciendo el seguimiento endocrinológico. Tengo una pregunta de Galaxy, que no sé si Doctora. Galaxy... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, doctora, buen día. Disculpe que le interrumpa. Le quería comentar, mi niño chiquito tiene 6 años y medio Ajá, y tiene insuficiencia suprarrenal. ajá, Este, a él ya se le hizo el estudio de ácidos grasos de cadena muy larga y el resultado dice que está confuso, que porque como es un niño muy chiquito, los ácidos grasos en el cuerpo tienden a como elevar y subir, ujú, pero si él ya o sea, tiene insuficiencia suprarrenal, quiere decir que es también portador. Su hermanito mayor fue trasplantado de médula ósea, tiene 11 años. ajá. Este, a lo que voy también es que él siempre sale elevado en ACTH de 900 a 1200, pero sale bien en sodio, cloro, potasio, en glucosa, sale bien en el resto. Y la endocrinóloga solamente lo tiene con tratamiento de Flazacort de 6 miligramos Ujú. y dice que pues la dosis que él toma es como la suficiente por la edad, que no le puede dar más, que no importa si está elevado en ACTH. Ok, la ACTH generalmente se queda elevada, incluso cuando usted le da el reemplazo adecuado. ¿Lo toma una vez por día o 3 veces por día? ¿Cómo lo está tomando? Toma media tabletita en la mañana y media en la noche. Ok, 2 veces por día. Parece, por lo que suena, parece el reemplazo correcto, ¿sí? Así a grandes rasgos. Ajá. Lo importante, la ACTH puede estar todavía elevada a pesar de que uno tenga el reemplazo, porque no es perfecto el reemplazo. Ah, Lo que sí no le puedo contestar directamente es esta cuestión de los ácidos grasos de cadena muy larga. El nivel de elevación que se produce en el ALD no se produce en el desarrollo de ningún niño a ninguna edad. Es característico, por eso es que los podemos diagnosticar cuando recién nacen también. O sea que ok. si tienen dudas de que no están elevados tanto, por ahí no, ustedes ya saben que es ALD porque el otro niño lo ha tenido, me imagino, ¿no? El que recibió el trasplante. Sí, el niño grande fue trasplantado ya hace 3 años. Y Sí, pues en esos mismos 3 años son los que llevamos haciéndole resonancias con contraste cada 6 meses cada al 6 meses. niño chiquito. Perfecto. Y eso es lo que en estos momentos es lo que recomendamos. Si en algún momento tenemos un test en la sangre que uno pudiera hacer y que le dice ahora tiene que hacer el tratamiento, se podría empezar a espaciar la resonancia, pero por el momento no lo tenemos y es lo que hay que hacer. El Ujú. nivel de ácido graso de cadena muy larga, en ninguno de los estudios que hemos hecho y de todo lo que sabemos los pacientes, no se correlaciona ni con la severidad de la enfermedad, ni con a quién le toca que le toca, ¿sí? La cerebral o la adrenomioneuropatía o la insuficiencia adrenal. No es una correlación directa. O sea que el nivel total de elevación, a pesar de que estén elevados a distinto nivel, no tiene una correlación directa con la enfermedad. Y hemos aprendido a través del estudio de Lorenzo Oil, del aceite de Lorenzo, que baja los ácidos grasos de cadena muy larga, que lo único que podemos hacer es demorar la aparición de la enfermedad cerebral, pero no detiene ni la AMN, no cambia la insuficiencia suprarrenal y no puede prevenir completamente la enfermedad cerebral. Y como ustedes saben, no sé si han visto, digamos, lo que lleva a estar en el tratamiento con terapia de aceite de Lorenzo, es muy difícil hacer cuando un niño es más grande, porque es muy restrictiva la dieta y cómo hay que hacer los reemplazos. Pero conocemos familias que lo hacen, la mayoría de los adolescentes y adultos que conozco no la pueden seguir porque requiere una cantidad de modificaciones del estilo de vida que son muy difíciles de llevar con el colegio y con las actividades de trabajo. Eh, Tengo una pregunta de Griselda Jiménez. O sea que niños que llevaron terapia génica en unos años igual quedarán en silla de ruedas, doctora. No, al contrario. Lo único, de todos los pacientes, ¿no? Hasta ahora hay alrededor de 36 pacientes tratados entre los dos estudios. En todos esos 36 pacientes, 2 niñitos siguieron progresando, los otros 34 se les detuvo la enfermedad donde estaba. O sea que hasta lo que sabemos, lo seguimos por 14 años porque es una droga nueva, es un tratamiento nuevo y queremos saber si hay algún efecto colateral a largo plazo, que no sabemos porque es la primera vez que se hace en humanos. Pero ninguno de estos niños ha demostrado que la enfermedad progresa. El primer niño que hemos tratado fue en el 2012, o sea que ya son 8 años, y sigue estando asintomático.
¿sí? La mayoría de los niños, como usted vio, son de lesiones pequeñitas, sin síntomas, y se han mantenido sin síntomas. Solo muy poquitos de ellos han desarrollado síntomas. Y lo de la silla de rueda, me parece que por ahí a lo que se refiere, y si quiere, si está todavía en el chat, si quiere hablar, hablamos, es a la AMN. Los niños que reciben terapia génica tienen un tratamiento que se le compara al trasplante de médula ósea. Lo que sabemos hasta ahora, tenemos 8 años de tratamiento de terapia génica en experimentación, pero tenemos 30 años de experiencia en el trasplante de médula ósea. O sea que esos niñitos que fueron tratados hace 30 años, ahora tienen 40. Y lo que estamos viendo acá y en Europa es que los hombres que han sido tratados con trasplante de médula ósea, de todos modos desarrollan adrenomielineuropatía. O sea que sí pueden terminar en silla de rueda, pero no por la enfermedad inflamatoria cerebral, que es fulminante y que además no solamente afecta a la función motora, sino que la visión, la audición y la capacidad de hablar, de comer, sino que lo van a tener alterada por la alteración que produce en la médula espinal y los nervios, que hacen que tengan dificultades para caminar. Eso es lo que puede hacer que un paciente que ha tenido trasplante de médula ósea termine en silla de rueda. Es el AMN que no está tratado, porque estas células donde no hay rotura de la barrera hematoencefálica, donde estaba el gadolinium, no entran. O sea que no corrigen la médula espinal y no corrigen los nervios periféricos porque no hay inflamación en esos nervios en la médula. La enfermedad de degeneración de la médula y los nervios no es inflamatoria, es otro proceso. Es un proceso así como, digamos, de que se oxida de a poco, pero no de inflamación abrupta. Así que por ahí es eso a lo que se está refiriendo con la respuesta. Está la posibilidad de que los niños tratados con terapia génica sí puedan tener AMN y puedan tener complicaciones de AMN. Por eso es que seguimos desarrollando terapias para ver si podemos detener esa enfermedad o prevenirla. Buenas tardes, doctora. Sí, bueno, es que desde la vez pasada que hablé con usted, cuando mi hijo estaba teniendo su MRI, fue una duda que quedó de que, o sea, usted hizo un comentario como que sí, pueden quedar así, o sea, por eso es que estoy muy insistente en esa pregunta. ¿Y cuál sería uno de los datos de alarma o algo para nuestros hijos que ya llevaron la terapia clínica, darnos cuenta de que el AMN ha progresado? Los estudios generalmente son el examen neurológico en la clínica, donde le chequean los reflejos, se chequea la sensación, se chequea la fuerza, y estamos desarrollando otros estudios que son estudios de balance, que son para gente más grande, y si empiezan a desarrollar síntomas de urgencia urinaria o de incontinencia, hay estudios urológicos que se hacen para determinar si hay que darle medicina para prevenirlos, y esos son principalmente los estudios, el examen neurológico anual, que nosotros le decimos después de que son adultos, ¿no? Mientras son niños, los seguimos viendo cada 6 meses. Y después cuando son adultos, cada año. Es el examen neurológico, y estamos ahora perfeccionando, digamos, unos estudios de balance, ¿sí? De marcha, para poder detectar los síntomas más temprano. Y en cuanto hay síntomas, poder ofrecerle tratamientos. Y veremos qué sale de los resultados de los estudios que se están haciendo. Pero es probable que en los próximos años tengamos tratamientos para disminuir la velocidad de degeneración que tiene la AMN. Y si la terapia génica está disponible, para poder hacer terapia génica intratecal, ¿no? O sea, in vivo. Le realizaron un perfil bioquímico de 24 elementos, el de ACTH y cortisol, y salió mal. Yo se los envié a la doctora Duncan, esperando alguna respuesta, ¿verdad? Yo lo llevé a consultar y lo que hicieron es que le aumentaron la dosis de hidrocortisona en tabletas. Entonces ya toma mucha medicina al día, toma 3 veces al día. ¿Hay algo alarmante en esta situación? No, al contrario, es una muy buena, o sea, cuando un niño va creciendo, las demandas de las hormonas del estrés, que son el cortisol, van cambiando, van aumentando, van disminuyendo, dependiendo del crecimiento, dependiendo de si está creciendo mucho o poco, la pubertad, la no pubertad. Entonces esta dosis de la hidrocortisona y de la prednisona se van ajustando a las demandas del niño. La única manera de saber si el niño está recibiendo suficiente o no es haciéndole el test del ACTH. La ACTH se empieza a elevar y crece y crece y crece si no hay suficiente cortisol en la mayoría del tiempo durante el día. Si está elevada pero poquito,
es que la dosis de corrección está correcta. Pero si a lo largo del tiempo, cada 6 meses, cuando usted la chequea, se va aumentando, es que tiene que aumentarle la dosis, que es lo que le hicieron. Muchos niños toman cada 3 veces por día, otros que toman cada 2 veces por día. Esto depende mucho de la formulación de la medicina que se le está dando. Y hay muchas opciones, ¿sí? Incluso hay opciones de bomba, pero todavía las bombas de inyección son más molestas que beneficiosas porque no nos han demostrado que pueden ser mejor que la pastillita, ¿sí? O sea, que lo me está contando, no tengo los detalles, pero suena correcto. Porque lo que se hace, y no es mucha medicina. Recuerde que esto no lo tiene el niño. Usted lo que está haciendo es transformándolo en más normal. No es que le está dando mucha medicina, sino que le está corrigiendo la deficiencia de ese cortisol. Lo está normalizando, no le está dando mucha medicina. No es lo mismo que tomar mucha pastilla para la presión o para el colesterol y ese tipo de cosas. En este caso es algo que el cuerpo totalmente necesita. Y lo que está haciendo usted es ajustarlo a las necesidades del cuerpo. O sea que no se alarme si se lo aumentan o si se lo disminuyen. Y me imagino que le dieron una dosis de estrés, de la que se toma cuando hay fiebre o cuando va a tener un procedimiento, si se le va a sacar una muela. ¿Tiene una dosis de estrés también? Sí, esa sí la tiene, pero no la ha ocupado. Ya lleva el año pasado como a mitad. Pero doctora, también otra cosa, subió mucho de peso. ¿Es por la medicina? Depende. Subió 6 kilos desde que le subieron la dosis. ¿Le están dando qué medicina? ¿Hidrocortisona? Sí, hidrocortisona de 5 miligramos. 3 No veces al día. No culpe a la hidrocortisona. La hidrocortisona no produce aumento del apetito. La prednisona sí, la metilprednisolona sí, hay otras, la dexametasona también. Pero la hidrocortisona solamente se encarga de, más que nada, del nivel de mineralocorticoides y del nivel de cortisol mínimo. No está tan asociada con obesidad, ¿sí? Pero lo que sí es importante es preguntarle al médico primero para hacer un estudio, o sea, hacer unas preguntas y ver qué está comiendo, cómo es la dieta, cuándo está creciendo, si las calorías que está tomando son suficientes o no, y ahí después ajustar la dosis de la medicina. Sí, porque subió mucho de estatura, aumentó, o sea, creció mucho y está muy obeso. Uh-huh. Es importante tener un seguimiento del peso y en eso hay que hablar con el médico principal de cabecera, sea el pediatra o si es un... ¿Cuántos años tiene su hijo? En abril cumple 11. 11. O sea, que tendría que hablarlo con el pediatra para estar seguro que no hay otras causas que se puedan, o otras cosas que se puedan hacer para mejorar la ganancia de peso. Y si no hay nada que se encuentre que haya que modificar, está la posibilidad de revisar la dosis del cortisol. Pero antes de hacer eso hay que chequear de vuelta la ACTH. Sí, de hecho, en abril le vuelvo a realizar otra vez todos los estudios y le mandaron a hacer uno que para algo así como que checar la edad ósea del brazo izquierdo y unos estudios muy curiosos que le mandaron a hacer. Bien, por lo que veo está bien seguido, o sea, están muy al tanto y muy encima del caso, o sea que me parece que estoy casi segura que está haciendo lo correcto como mamá y para saber si hay algo que se falta o que habría que hacer, lo único que hay que charlar con el pediatra es, ¿hay otras causas de ganancia de peso que se puedan modificar y ver si eso es posible y si no, hacer esa pregunta de, ¿puede ser que el esteroide le esté produciendo un aumento de la grasa o de peso? Pero en general, cuando el reemplazo es fisiológico, le decimos nosotros, cuando reemplaza lo que le falta al niño, los niños no tienen una ganancia de peso ni tienen los efectos colaterales de una persona que tiene esteroides, por ejemplo, para tratar inflamación, que no es para lo que los usamos, ¿no? Los estamos usando para simplemente darle el nivel de hormona de estrés que necesitan para funcionar y para que el riñón retenga la sal y el agua que necesita para estar bien hidratado. Es muy distinto de una persona que tiene, no sé, artritis y está tomando esteroides, ¿sí? Esas tienen dosis muchísimo más altas y no son de reemplazo, son suplementadas al esteroide que uno tiene en el cuerpo. Es una cuestión completamente distinta. Por eso le digo que es muy importante que hablen de otros posibles factores que estén causando la ganancia de peso.
Sí, le mandaron a hacer un perfil hormonal masculino y una edad Bien. ósea AP de mano y de muñeca. Perfecto, perfecto. Exactamente, están tratando de ver si es el crecimiento, si hay un problema de crecimiento de hormonas, de testosterona, etcétera, etcétera. Se ve que está muy bien seguido, señora. Sí, Está de en hecho, buenas manos. endocrinóloga. Es con la Sí. que está. Y es recomendable, si es posible, acceder a un endocrinólogo, que todos estos niños se estén siguiendo con endocrinólogos. Correcto. Muchas gracias, doctora. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, tengo dos minutos más y ya ahora viene mi próximo meeting. Si hay Buenas tardes, doctora. Sí. Le habla Alberto, yo tengo levantada la mano, no sé si puedo. Sí, por supuesto. Muy buenas tardes, le hablo desde Guatemala, doctora, muchas gracias por su atención. Yo mandé mis estudios de mi hijo al correo del doctor Eichler. Lamentablemente, pues me dijeron que tenía 14 en la escala y que ya no podía participar. En este nuevo medicamento, leringlitazón, algo así, ¿él puede participar, doctora? Tampoco estamos incluyendo en este momento, el estudio es bien chiquito y como la droga es muy, muy nueva, estamos incluyendo solamente los niños que tienen lesiones más pequeñas, de 10 para abajo, 10, 9, 8, todos esos niños pueden ser incluidos. No tenemos un tratamiento para niños con lesiones avanzadas, lamentablemente. Lo que sí le recomendaría es, si quiere ponerse en contacto con el doctor Troy Land de Minnesota. Déjeme ver. Él está en ALD Connect también. El apellido yo lo pongo ahora en el chat. Se fue el chat. Es Troy Land. Él está haciendo un estudio de uso compasivo, ¿sí? Cuando una droga no está aprobada para una indicación como la enfermedad avanzada, lo que se puede hacer es pedir una autorización para un uso compasivo de una droga que es un antagonista, se llama Avastin. En inglés es la droga, se lo puse en el chat a usted, el nombre del doctor y el estudio que está haciendo. No sé si él tiene la posibilidad, porque todo el tema es quién es que provee la droga y quién lo va a seguir. Y no sé si lo puede hacer de manera remota entre Guatemala y Minnesota. Pero pónganse en contacto con él. El contacto del doctor Troy Land está en ALD Connect. ¿Usted sabe el ALD Connect, el sitio website, lo tiene? Sí, lo he seguido, doctora. Y déjeme ver si no tengo manera de salirme de la presentación, ir al mail para ponerle el mail del doctor Troy Land. Pero lamentablemente estamos todavía tratando de desarrollar, y de hecho estamos viendo terapias antioxidantes, antiinflamatorias, hormonales, como testosterona, para ver si podemos hacer algún rescate de los niños con lesiones más avanzadas. Y hemos tratado muchísimas cosas, hemos tratado Tysabri, ciclofosfamida, drogas muy, muy, muy poderosas, digamos, sin tener resultados. Y cada una de estos tratamientos que tratamos en cada paciente los vamos publicando para que sepa la gente que no pudimos detener la enfermedad. O sea que hasta este momento, lamentablemente, no tengo una buena opción para ofrecerle. Y los estudios, hasta ahora los estudios de enfermedad avanzada no están abiertos. Estamos desarrollando estudios para niños con enfermedad avanzada, pero ninguno de ellos está todavía listo para funcionar, lamentablemente. O sea que lo que puede hacer es uso compasivo de alguna de estas nuevas medicinas que no sabemos si funcionan o no, pero en la ausencia de cualquier otra opción es algo que se puede explorar. Y lo que no sé exactamente es cómo funciona en Guatemala, cómo podría hacerlo en Guatemala. Gracias, doctora. Solo con una consulta. Fíjese que él toma hidrocortisona 10 mg en la mañana y 10 en la noche. Toma pregabalina, ácido valproico y baclofeno. ¿Será que hay algo que necesite todavía, doctora? Es que la verdad de que aquí en nuestro país ha sido difícil el seguimiento con los doctores, ¿verdad? Yo le di su correo al doctor que nos está atendiendo, pero parece que nunca se comunicó con usted, ¿verdad? Entonces, si hubiera algo que le hiciera falta para que él esté en mejor condición, ¿verdad?
yo le agradecería. El tratamiento de la enfermedad avanzada es más que nada sintomático, ¿no? O sea, tratamos la espasticidad con baclofeno, tratamos las convulsiones con anticonvulsivantes como el valproico, como el que tiene el valproato. Y después el dolor que pueden tener los niños con gabapentina, que lo tiene también, y lamentablemente es lo que sabemos y lo que podemos hacer. Se necesita poder estar ahí más que nada el día a día, y no se necesita un súper especialista de adrenoleucodistrofia, como lo que se tratan son los síntomas, lo que se necesita es un buen médico de cabecera o un médico de cuidados paliativos, que tienen experiencia en cómo hacer tratamiento con niños con enfermedades avanzadas. Eso es lo que yo le recomendaría si tiene la posibilidad de acceder. Por lo que me está contando, no conozco el caso directamente, pero se ve que lo están tratando por los síntomas que tiene, porque los síntomas más comunes son en la espasticidad, el dolor y las convulsiones en la enfermedad más avanzada. Y esas medicinas no aceleran la enfermedad ni la detienen. La enfermedad sigue su curso, pero por lo menos el niño está en mejores condiciones, no tiene tanto dolor, no convulsiona, ¿sí? Que es lo que nosotros, lo más importante es la calidad de vida del niño en ese momento. Y nos enfocamos en eso, nos enfocamos en que si puede comer algo por boca, lo dejamos que coma por boca, pero si necesita que hay que darle con un tubito, se discute la posibilidad de dar con alimentación con un tubito. Y estas son decisiones muy personales de familia, ¿sí? Hasta dónde en la evolución de la enfermedad, a medida que el niño va perdiendo funciones, se justifica la molestia o la cosa invasiva que hay que hacer para poder poner estos tubitos, ese tipo de cosas, con los beneficios en el caso de que nosotros sabemos que no podemos revertir o devolverle funciones neurológicas al niño y que la enfermedad sigue progresando. O sea que le cuento, es nuestra práctica de todos los días, es acompañar a las familias con la enfermedad avanzada. Acuérdese que esto de poder hacer algo es muy nuevo. Y no todos, así como todo lo que les estoy contando, todavía es menos del 20% de los niños con adrenoleucodistrofia cerebral que acceden a un tratamiento. Porque a pesar de que hay estudio neonatal, estamos muy, muy chiquitos en esto. Y no está disponible en muchos países. Y la enfermedad se sigue diagnosticando como la que le pasó a usted, o sea, con síntomas neurológicos. Y lamentablemente todavía no sabemos cómo detener o cómo restaurar la función neurológica en un niño que ya la ha perdido, que es la limitación más grande que tenemos. Y sin embargo, no quiere decir que no haya que estar atento y siguiéndolo y examinándolo y dándole tratamientos a los síntomas que hacen que el niño tenga peor calidad de vida de la que pudiera tener. La idea es que su hijo pueda disfrutar todo lo que él puede disfrutar y que pueda acceder a todo lo que lo hace sentirse bien, conectado con su familia. Y es un poco acompañar, y como está haciendo usted, ¿no? Buscar al mismo tiempo todas las posibilidades terapéuticas que se puedan ofrecer. Le digo, trate de contactarse con el doctor Troy Land, porque no sé si él tiene alguna posibilidad de incluirlo en el estudio que está haciendo de uso compasivo con Avastin para enfermedades avanzadas. Gracias, doctora. ¿Y ese Avastin o Avastin, qué es lo que ayuda? Perdone, doctora, si usted pudiera... Lo que sabemos hasta ahora, y de hecho el doctor Troy Land está en inglés, dio una charla en ALD Connect en el meeting, ¿sí? Que hubo hace poquito, el meeting anual. Si lo va a YouTube, ahí está la charla de él, son 10 minutos. Explica exactamente lo que está haciendo con esto del Avastin, pero en sumario, ¿se acuerda que le dije que las células endoteliales, el cerebro, los vasos sanguíneos del cerebro que dejan las células inflamatorias pasar hacia el cerebro? El Avastin lo que hace es volverlos a ponerse más rígido, o no más rígido, más impermeable a las células inflamatorias. Es un antagonista del factor de crecimiento vascular. Y eso hace que el contraste en los 3 pacientes que él ha tratado con enfermedad avanzada se les vaya, ¿sí? El enhance, la lesión, la parte inflamatoria. Hasta ahora él no ha podido, a más de 3 meses, detener completamente la lesión, pero hay algún efecto que está teniendo, y como le digo, esto es muy nuevo. Él compartió lo que está haciendo con sus pacientes, con toda la comunidad, o sea que es muy transparente lo que está haciendo, lo que está aprendiendo, pero no sabemos si realmente va a tener un efecto a largo plazo beneficioso, ¿sí?
Y estos son medicinas que se usan para el cáncer, por ejemplo, y no sé si tienen acceso. En muchos países no te dejan usar medicinas que no están indicadas y aprobadas para la enfermedad. Depende de cada lugar. Y además tienen un costo. Pero si usted contacta al doctor Troy Land y él puede facilitarle de alguna manera el acceso a la droga, o la compañía farmacéutica a ver si le dan la droga como uso compasivo, podría establecerse un seguimiento. Aparte necesita alguien local que trabaje con el doctor. Necesita un médico del equipo local que quiera trabajar con el doctor. Así funciona todo lo que hacemos a nivel paliativo. Es siempre el equipo local con alguna guía de los equipos que tienen más experiencia en la enfermedad. Bueno. Gracias, doctora. Y solo la última, perdone. ¿Usted tendrá algún conocimiento del uso del Tecfidera, perdone? ¿Del uso de? Del Tecfidera. Tecfidera es el agonista, el tiromimético. Déjeme ver si por los nombres comerciales no soy lo mejor para eso. Ay, eso sí no me recuerdo. Bueno, siempre le agradezco, doctora, y bendiciones. Le pido mil disculpas, pero no sé exactamente qué droga es. Si me dice el nombre de la droga nativa que está dentro del compuesto, le puedo comentar, pero cualquier cosa me habla por email. Usted tiene mi email. Y ahí pusieron en el chat el email del doctor Land. Me lo pasaron aquí. Déjeme ver si me permite. Se lo paso a usted. 072 UMN. El doctor Land también, no Trump, Land, L-U-N-D, también trabaja en África, o sea que está muy familiarizado con sistemas de salud que no tienen acceso, que no funcionan, que no están conectados, donde las cosas son inaccesibles. Puede ser un buen recurso, así que mándele un mail. Acuérdense que Google Translate, ustedes lo usan, el traductor de Google, hace muy buen trabajo, ¿eh? Si usted escribe en español y le pide que lo traduzca en inglés, le copia eso del Google y se lo pone al doctor y puede comunicarse en inglés. El traductor de Google se lo recomiendo porque hace un muy buen trabajo. Hay algunas palabras que no son perfectas, pero no importa, porque se entiende el contenido. Bueno, los dejo por ahora. Te agradezco mucho. No, por favor, me gustaría poder hacer más. Pero bueno, seguimos trabajando y les agradezco la participación. Sigan conectados. La mejor manera de ayudarse es entre ustedes y con la comunidad de doctores y científicos que están tratando de cambiar la historia de esta enfermedad y disminuir todos los sufrimientos que produce, no solamente a los niños, pero también a las mamás, a los papás y a todos los familiares que están afectados por la enfermedad en sí misma o por tener la enfermedad en la familia. Así que sigan conectados y nos vemos en el próximo seminario. No sé de qué sería. Ustedes tienen que pedir lo que necesitan. Acuérdense que una de las cosas que es más importante es que no tenemos tanta fluidez de comunicación con el hispanoparlante, porque muchos de los recursos están en inglés, o sea que ustedes tienen que hacer preguntas para que se desarrolle ese material y se lo ponga en español para que sea útil para ustedes, ¿sí? Así que sigan participando y sigan conectados, que es la mejor manera de avanzar los tratamientos y encontrar una cura para la enfermedad. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos y alguna vez en persona. Esperamos. Hasta pronto.